Bueno, ahora vamos a tener una comunicación telefónica con el ex ministro de Economía de la provincia, Osvaldo Renzo Sinigliaro, quien fue el creador de los bonos, los únicos bonos que tuvo la provincia, el único antecedente que tenemos. Renzo Sinigliaro, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo está, Pedro? Buen día. Bueno, lamento no estar presente, pero prefiero cumplir con las disposiciones legales en materia de aislamiento. Bien, me parece muy bien. Sinigliaro, ¿cómo se va a desempeñar la economía teniendo en cuenta que la pandemia frenó todas las actividades productivas? Bueno, obviamente que vamos hacia una recesión, ya estamos en recesión, y lo más grave es la ruptura de la cadena de pagos, porque los pagos se interrumpen porque al no haber ingreso en las empresas no pueden cumplir con sus compromisos. Usted debe saber que el 90%, 93% de las empresas en la República Argentina son pymes. Y hoy, digamos, no existe una política clara del gobierno para reparar esto, sobre todo porque tenemos un régimen monetario que está estrechamente unido a la desigualdad social. Entonces hay gente que trabaja hoy para comer mañana, y esa gente hoy está abandonada y sin salida. Ahora, el problema es que las empresas no tienen ingresos y esto se va a trasladar, se rompió la cadena de pago, como usted dice, pero esto también se le va a trasladar al Estado, que va a tener una menor recaudación, todos los estados, el nacional, el provincial y el municipal. Sí, obviamente que esto es cierto, pero realmente el problema es un problema extraordinario, no es un problema que se presente todos los días. Además, la tensión con la inflación existe en todos los países. Hay países en Europa que tienen un 4% anual de inflación y ellos entienden que es alta, pero acá vivimos con una inflación del 60% anual. Entonces, al ser un problema extraordinario, también necesita soluciones extraordinarias que, por lo menos desde mi punto de vista, yo no le estoy viendo que se estén tomando. Bien, pero ¿cuáles serían esas soluciones extraordinarias? Porque lo que uno observa es que el gobierno está emitiendo, se dice que habría ya crecido la base monetaria un 40% desde enero hasta ahora, y si sigue poniendo dinero en el bolsillo de la gente y sigue parada la economía, esto va a acumular una presión inflacionaria muy alta, ¿no? Bueno, la alternativa que tienen es crear una moneda complementaria únicamente por esta época. No le veo otra. Realmente es cierto lo que usted dice, que va a aumentar la presión inflacionaria, pero no es que vamos a ir de un 4% a un 7%, iremos de un 60% a un 80%. El daño no es tan grave como el daño que se está haciendo en este momento, que hay gente que no tiene para comer. Cuando habla de moneda complementaria, ¿es volver a los bonos, que es la salida menos onerosa que tiene una sociedad? Sí, eso es una salida. Lo que siempre hay que pensar, que cuando se habla del bono, en primer lugar, hay que pensar que usted va conduciendo su auto en una ruta y se le pincha un neumático, usted baja y pone una rueda de auxilio. Sin la rueda de auxilio no podría continuar. Entonces el bono no tiene un carácter permanente, es una rueda de auxilio. Y obviamente que es mucho más controlable, porque usted no toma una medida de carácter general, sino que toma una medida en la que le permite auxiliar a aquellos sectores más necesitados de la sociedad. Si usted le tendría que dar una recomendación al gobernador de la provincia, ¿de qué emisión estamos hablando? Porque cuando uno tiene en cuenta que la planilla salarial es de 7.000 millones de pesos, entonces por mes, entonces uno con ese cálculo podría decir cuántos meses, cuánta emisión puedo hacer teniendo en cuenta cuántos meses quiero tener de salarios asegurados, y que eso comience a circular y a movilizar un poco la economía. Vea, en realidad la moneda complementaria, más allá de la solución financiera, de restablecer la cadena de pago, necesariamente
por lo que se ha experimentado, no solo en Tucumán, en aquella época que a mí me tocó actuar, sino en todo el mundo, en todos lados existen estas monedas. Realmente son los instrumentos más idóneos para los momentos de recesión. En estos momentos es cuando realmente se necesita que exista un circulante ad hoc y que tenga el respaldo del Estado, porque al fin y al cabo, ¿quién es dueño del Estado? Es el pueblo. El Estado es la estructura jurídica del pueblo. Entonces, lo que yo veo, y no lo quiero decir como crítica, es que esto no se está tomando, porque en el caso del presidente de la Nación ha confiado en que los bancos van a prestar dinero al 24%, pero el banco no va a prestar de su dinero, el banco va a prestar el dinero que le dé el Estado, entonces el problema no lo soluciona. Y además del 24% le pide una carpeta de requisitos que el pequeño productor, el cuentapropista, el monotributista no lo pueden cumplir. Claro. Entonces no es un problema de la provincia, es un problema de la nación. La nación es la que tiene que arbitrar los medios para poner en funcionamiento estas medidas que son complementarias, como lo digo, es para poner a funcionar una rueda de auxilio para el cual, digamos, la persona pueda consumir, el empresario o el almacenero o el dueño del supermercado pueda pagar a sus proveedores y se recomponga la cadena de pago y empiece a movilizarse la economía. No es una moneda, es un instrumento de cambio, ni siquiera es un instrumento de crédito. Bien. La provincia también lo podría hacer, porque yo lo que observo es que las provincias van a comenzar a recibir menos coparticipación por menos recaudación impositiva de la nación, sobre todo el IVA, el impuesto a los combustibles, se va a derrumbar. Los impuestos provinciales los va a pagar muy pocas empresas, porque incluso aquellas que puedan pagar van a tratar de hacer un colchón porque no saben cuánto va a sufrir la crisis, entonces el gobierno tiene que hacer frente al pago de salarios. Hoy el gobierno de la provincia está recurriendo a los descubiertos financieros en el banco macro, pero bueno, esa es una salida muy onerosa, hacerlo todos los meses. Bueno, por eso le digo, lo importante es ver qué participación van a tener los bancos, pero no es un problema de la provincia, eso es un problema de la nación. Usted debe recordar que en el momento en que nosotros emitimos los bonos, teníamos el banco de la provincia. Sí. Después lo privatizaron, hicieron el negocio con el banco macro, y no sé si el banco macro hoy estaría dispuesto a administrar los bonos como lo administraba el banco de la provincia. Esta es la razón, o los bancos forman parte del país o no forman parte del país. Si los bancos forman parte del país, tienen que aportar su granito de arena, y esto es un resorte del presidente de la Nación. El presidente de la Nación llamó de miserable a los empresarios, pero no les llamó de miserable a los bancos. Y acá tenemos que estar todos en el horno, Pedro. Tenemos que estar todos sentados, no puede ser de que existan tasas de interés del 80, del 90%, porque eso hace inviable cualquier proyecto económico. Supóngase que no está el coronavirus, supóngase que estamos en una situación normal. Si yo quiero, emprendedor, hacer un proyecto, resulta que tengo que pagarle 80% al banco que me presta y tengo que pagarle 30, 33% a la AFIP. Entonces estoy trabajando para el Estado y para el banco y no para el proyecto. Entonces, esto es un problema estructural grave, pero que el presidente debería tenerlo en la cabeza. Y un gobierno que se diga justicialista tiene que ser eso, justo. No puede haber ricos y pobres en el modo que se está produciendo aquí, que sean los pobres que tienen que soportar siempre las consecuencias. Y esto se logra no con presiones, ni con amenazas, ni con nada, se logra sentados todos a la misma mesa, crear un comité de crisis y entre todos encontrar una solución donde no haya perjudicados. Y sobre todo pensando en aquel que menos tiene, aquel que trabaja hoy para comer mañana, el obrero de la construcción, el empresario chico, el bolichero del barrio. Entonces,
No es posible que no haya soluciones. Yo creo que la solución de la medida complementaria es importante. Lo están haciendo en países como Italia, que es la quinta o sexta potencia mundial. Ahí en los municipios italianos, por ejemplo en Vietri, en Potenza, están acuñando una moneda especial que le llaman el Corona Euro para afrontar la crisis económica de muchas familias que no tienen para comer. Lo mismo como hicieron las tropas norteamericanas cuando desembarcaron en Sicilia en 1943, que emitieron la histórica AM Liras. Y si lo hicieron los norteamericanos, que son los reyes de los liberales, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bien. En esa provincia que yo le digo son 2.800 habitantes que van a recibir entre 200 y 800 euros, y eso le va a permitir, y ojo, es moneda municipal, no es provincial, y eso le va a permitir al municipio, por lo menos de que la gente coma hasta que vayamos viendo cómo vamos a ir saliendo de esta situación en la que estamos por la pandemia. También en el municipio de Belluno se está emitiendo. Está bien. En algunos municipios del Véneto. Bien. Queda claro entonces para solucionar la falta de liquidez y restaurar la cadena de pago, estas monedas complementarias son importantes porque se logra aumentar la velocidad de circulación del dinero, porque es un instrumento con vencimiento en el corto plazo. Bien. Bueno, Renzo Segniraro, muchas gracias por esta comunicación. Quedó en clara que esta es una solución plausible y que hay que hacer un comité de crisis en la Argentina para enfrentar lo que se viene. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted.